ver sus características. Bien, les comparto la presentación. No sé si ya se ve. Sí, doctora. Gracias. Bueno, esto lo comentábamos ayer, el mecanismo, comenzamos a ver apenas a este grupo de fármacos, mencionábamos algunos ejemplos y el mecanismo de acción, que es simplemente que inhiben una enzima, es un inhibidor enzimático, la ciclooxigenasa. Al inhibirse esta enzima, se inhibe la síntesis de prostaglandinas, que son las sustancias que sensibilizan las fibras nerviosas que conducen el dolor. Aquí veíamos como la ruta de síntesis desde los fosfolípidos de membrana. Son varias reacciones previas. Está la acción de la fosfolipasa A, que convierte a estos fosfolípidos en ácido araquidónico, y por acción de la ciclooxigenasa se producen las prostaglandinas. Esta es una ruta más extensa porque en realidad hay dos tipos, por lo menos, bueno, están bien descritas dos tipos de ciclooxigenasa que participan en la síntesis de estos prostaglandinas y tromboxanos. A ver, voy a tratar de explicar aquí esta ruta. Son dos ciclooxigenasas, así se abrevian COX. Tenemos una COX-1 que es constitutiva. A partir del ácido araquidónico, por acción de esta COX-1, se van a sintetizar ciertos tipos de prostaglandinas. Y así se abrevia PGE2 y PGI1. Y PGE2 y PGI1. Y 2, perdón. Entonces, dependiendo de las prostaglandinas que se sinteticen con cada una de estas ciclooxigenasas, van a tener diferentes funciones biológicas. Y entonces, por ejemplo, tenemos la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y algunas son inducibles y otras son constitutivas. Esto de constitutiva quiere decir que se está produciendo de manera continua en el organismo porque tiene funciones fisiológicas importantes que no pueden suspenderse. Entonces tiene estas funciones y deben estarse sintetizando de manera constante estas prostaglandinas. Por eso la acción de la ciclooxigenasa 1 constitutiva es importante. Entonces se sintetizan las prostaglandinas que protegen a la mucosa gastrointestinal. Tiene una acción citoprotectora estas prostaglandinas. Entonces se sintetizan a nivel gastrointestinal, a nivel renal, porque favorecen la diuresis y la natriuresis, producen vasodilatación y una contracción uterina. Entonces tienen estas funciones biológicas, se tienen que estar sintetizando para que se den estas funciones fisiológicas. Por otro lado, pues también el tromboxano A2 se sintetiza a partir del ácido araquidónico por acción de esta ciclooxigenasa 1, y este tromboxano A2 participa en la agregación de las plaquetas. Tenemos algunas otras ciclooxigenasa 1 inducible que sintetiza prostaglandinas a nivel del hipotálamo y que hace que se mantenga, o más bien provoca una desregulación de la temperatura, haciéndola que se aumente. Y esta es inducible solamente en ciertas condiciones. Hay algunos elementos que se producen en el organismo que hacen que se induzca esta ciclooxigenasa. Entonces normalmente está apagada, pero en ciertas circunstancias se prende
hay elementos, como les comentaba, elementos en el organismo que hacen que se prenda y empiece entonces a funcionar y empiece a sintetizar estas prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central que hacen que aumente la temperatura corporal. También hay una ciclooxigenasa 2 inducible. Esta ciclooxigenasa 2 también en ciertas condiciones se induce, se estimula su producción o se prende y hace que se sinteticen también pues, estas prostaglandinas PGE2 que participan en la inflamación y el dolor. Entonces, estas dos ciclooxigenasas se producen en condiciones especiales del organismo. Ciertas condiciones van a ser las que propicien la activación de estas enzimas y entonces se produzca inflamación, dolor y fiebre. También hay una ciclooxigenasa 2 constitutiva que, bueno, se está sintetizando de manera continua las prostaglandinas por acción de esta ciclooxigenasa 2 y esta va a participar en el riñón, también en la diuresis y natriuresis y también tiene una actividad vasodilatadora. Entonces, bueno, aquí aclarando esto, tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Varían un poco, son muy parecidas en cuanto a, pues a la cadena de aminoácidos, varía por ahí en algún aminoácido y entonces su estructura tridimensional de la enzima cambia un poco, de manera que tienen afinidad, o son un poco diferentes, pero al final de cuentas, pues para ambas el sustrato es el ácido araquidónico y van a sintetizar prostaglandinas o tromboxano, pero bueno, en algunos casos unas la hacen de manera continua, porque tiene funciones fisiológicas, y bueno, esta también es una función fisiológica, pero se prende o se activa en situaciones especiales del organismo, por eso hablamos de ciclooxigenasas inducibles. Entonces, dentro de la ciclooxigenasa 1 y 2 tenemos algunas que son constitutivas y otras inducibles y participan en diferentes funciones dentro del organismo, que es lo que se muestra aquí en estos recuadros de abajo. No sé si esto queda claro, este esquema, o alguna duda. Sí, queda claro, doctora. Bueno, gracias. Y entonces, una clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos está en función de la afinidad que tienen sobre una ciclooxigenasa u otra. Hay diferencias en cuanto a afinidad. Estos serían los efectos fisiológicos de las prostaglandinas, independientemente si son producidas por la ciclooxigenasa 1 o la 2, pero bueno, producen dolor, inflamación, fiebre. A nivel gastrointestinal tienen la función protectora, a nivel renal favorecen la diuresis. En el feto, por esta propiedad de producir vasodilatación, mantienen el conducto arterioso abierto. Ahorita lo hablamos con un esquema, y también estimula las contracciones uterinas. Son algunas de las funciones fisiológicas de las prostaglandinas. Entonces, bueno, voy a desglosar todos estos efectos fisiológicos de las prostaglandinas. A nivel gastrointestinal, por acción de la ciclooxigenasa 1, tienen una acción citoprotectora que ya les había comentado. Por una parte, disminuyen la liberación de ácido hacia la luz del estómago
Esta es una acción citoprotectora y también aumenta la secreción de bicarbonato y de mucosidad que protege a la mucosa gástrica. Esto es una acción de las prostaglandinas a nivel gastrointestinal y está regida por la síntesis a ese nivel de las prostaglandinas por acción de la ciclooxigenasa 1. A nivel renal es acción de ambas ciclooxigenasas, las prostaglandinas que se sintetizan en el riñón, y la acción que tienen es que aumentan el flujo sanguíneo y también pues favorecen la diuresis y la natriuresis. Y esto pues también tiene que ver con este efecto vasodilatador de las prostaglandinas. Pero sí, aquí se sintetizan y es por acción de ambos tipos de ciclooxigenasas. A nivel fetal, fundamentalmente por acción de la ciclooxigenasa 1, se mantiene este ductus arterioso, el conducto arterioso es una comunicación que se da entre la aorta, la arteria aorta y la arteria pulmonar del feto, en el corazón. Cuando se está en desarrollo fetal, hay un vaso capilar que comunica esas dos arterias. Sí, los pulmones no están funcionando y entonces se requiere que haya esa comunicación. Y entonces las prostaglandinas tienen esa función de mantener permeable ese vaso capilar y permitir la comunicación entre esas dos arterias. Al momento de nacer se pierde esa síntesis de prostaglandinas y se cierra este ducto. Y entonces, como empiezan a funcionar los pulmones, pues ya no se requiere que se dé esta comunicación. Y entonces, pues aquí es una función importante a nivel fetal y tienen que estarse sintetizando las prostaglandinas para que se dé esta comunicación. En el útero, por acción de la ciclooxigenasa 1, se estimulan las contracciones uterinas, se induce el trabajo de parto y también es responsable de la dismenorrea. Es por esta contracción uterina y por una síntesis de estas prostaglandinas. Bueno, hablando de otras funciones fisiológicas, está la inflamación, que esta es acción de la ciclooxigenasa 2, aquí también por vasodilatación, pues aumenta la permeabilidad de las sustancias desde los vasos capilares y del líquido desde los vasos capilares hacia el tejido. Llegan, aparte del líquido, otras sustancias como histamina, leucotrienos, bradicina, que también son vasodilatadores, y entonces esto promueve la inflamación, son promotores de la inflamación. Por ejemplo, nos torcemos un tobillo y en ese sitio se van a empezar a sintetizar las prostaglandinas. Es una situación especial, no es una situación fisiológica continua, por eso se habla de que es inducible en esas situaciones, es algo que sucedió en ese momento y entonces se produce la inflamación por acción de las prostaglandinas que se sintetizaron por esta ciclooxigenasa 2 inducible. También el dolor sucede lo mismo, es inducible por esta ciclooxigenasa 2. Se sensibilizan las fibras nociceptivas, las fibras que conducen el dolor, por acción de las prostaglandinas y por acción de las prostaglandinas que se sintetizaron por esta ciclooxigenasa 2. La fiebre, les decía de estos elementos, la citocinina, interleucina, interferón, son algunas de las sustancias que hacen que en el hipotálamo se empiecen a sintetizar prostaglandinas por acción, de hecho se habla de una ciclooxigenasa 3, pero en realidad es muy parecida a la ciclooxigenasa 1, entonces
es un tipo de ciclooxigenasa 1, pero que está en sistema nervioso central, en el hipotálamo. Ahí es donde se empiezan a sintetizar las prostaglandinas. Entonces, todas las demás prostaglandinas son periféricas, salvo esta que controla la temperatura, es central, por eso se habla de una ciclooxigenasa, 3. Y esta es la que hace que haya una desregulación de la temperatura y de hecho un aumento en la temperatura corporal por esta acción de las prostaglandinas en el hipotálamo. Y bueno, esas serían funciones fisiológicas de las prostaglandinas. El tromboxano A2 estructuralmente es muy parecido incluso a los fosfolípidos de membranas. Tiene también un nombre como PGE, porque es un derivado de las prostaglandinas, el tromboxano A2. Este participa en la agregación plaquetaria. Cuando hay una lesión en los vasos capilares, la primera respuesta del organismo para evitar que la extravasación de la sangre, que salga la sangre de estos vasos capilares, es reparar estos vasos, pero la primera señal, la primera de hecho es una vasoconstricción, pero la siguiente es producir un tapón de plaquetas. Las plaquetas son elementos que están circulando en la sangre, entonces es como fácil que acudan al sitio de lesión las plaquetas y se agreguen, se peguen unas con otras. El tromboxano A2 envía esta señal para que las plaquetas se adhieran unas a otras. Se habla de activación plaquetaria y esto conlleva a la agregación plaquetaria. De hecho, la activación es esta señalización que se da para que se hagan las plaquetas adhesivas y puedan entonces adherirse unas a otras y produzcan este tapón primario, tapón blanco, tapón de plaquetas. Es la primera señal o la primera respuesta ante esta lesión. Entonces es una de las funciones del tromboxano, es una función importante que debe de estar presente. Por eso también son producidas por la ciclooxigenasa 1. Veíamos en esta diapositiva. Y también, bueno, es constitutiva, aunque es una señalización cuando hay una lesión en los vasos capilares. Y entonces, los fármacos van a inhibir a estas ciclooxigenasas y hay una clasificación de estos fármacos dependiendo de qué tan selectivos sean hacia una ciclooxigenasa u otra. Entonces tenemos a dos grandes grupos, bueno, 3. Los no selectivos, es decir, que tienen afinidad por ambos tipos de ciclooxigenasa, son afines a la ciclooxigenasa 1 y 2. Y ahí tenemos a la mayoría de los fármacos más conocidos, el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, son fármacos que actúan sobre ambos tipos de ciclooxigenasas. Entonces se van a inhibir a las ciclooxigenasas que van a producir las prostaglandinas, que son responsables del dolor, fiebre e inflamación, pero también se van a inhibir a las ciclooxigenasas que tienen alguna otra función biológica, bueno, de las prostaglandinas que tienen alguna otra función biológica. Ahí están la mayoría de los fármacos. En el otro grupo están los no selectivos. Hay algunos que tienen una preferencia por la ciclooxigenasa 2, pero también tienen cierta afinidad por la ciclooxigenasa 1, y aquí están la nimesulida y el meloxicam, que se consideran como con preferencia a la ciclooxigenasa 2.
y hay algunos otros que son selectivos específicos contra la ciclooxigenasa 2 y no tienen afinidad por la ciclooxigenasa 1, y estos fármacos se les conoce como fármacos COXIF. Y bueno, aquí están algunos: Celecoxib, Rofecoxib, Etoricoxib, son algunos de los fármacos. Esta es otra clasificación. Aquí en realidad la selectividad de los fármacos varía, y entonces, aunque todos estos están clasificados como no selectivos, pues hay una variación entre la afinidad que tienen por uno u otro, o por uno u otro enzima. Por ejemplo, aquí está el piroxicam, es uno de los fármacos que tienen la mayor afinidad por la ciclooxigenasa 1. Este casi que es más selectivo, pero hacia la ciclooxigenasa 1, y es muy poco selectivo hacia la ciclooxigenasa 2. Entonces tiene afinidad por los dos, pero es mucho más afín por la ciclooxigenasa 1. Este es así como muy drástico, así como en segundo lugar estaría la aspirina, aquí la indometacina en orden de afinidad, estaría disminuyendo la afinidad. El ibuprofeno ya tiene menor afinidad por la ciclooxigenasa 1 y un poco más por la ciclooxigenasa 2. El diclofenaco más o menos tiene la misma afinidad, es equivalente la afinidad por ambos tipos de ciclooxigenasa. Por mencionar algunos ejemplos, y ya las demás pues tienen mayor afinidad por la ciclooxigenasa 2. Y bueno, estarían ya aquí estos fármacos, por eso están clasificados de esta manera. Esta es otra clasificación de los AINES. Aquí están estos dos grandes grupos, los que son no selectivos y tienen afinidad por ambas ciclooxigenasas, y los que son selectivos. Esta es una clasificación química, dependiendo de su estructura química. Están los derivados del ácido salicílico y tenemos al representante la aspirina, los derivados del paraminofenol, el paracetamol, derivados de la pirazolona, el metamizol. Hay varios grupos de derivados del ácido acético, los naftilacéticos, la nabumetona, y así, bueno, tenemos a cada uno clasificado: la indometacina, el ketorolaco, diclofenaco. Este se fue acá abajo, pero todavía sigue siendo, está mal aquí la tabla, todavía estos son derivados del, sí, está mal aquí, todos estos son, estos dos todavía son de los no selectivos. Entre los selectivos sí tenemos a la nimesulida, el etolaco y el celecoxib. Entonces, bueno, ya dejen, corrijo esta tabla, nada más para que queden bien. La mayoría de los fármacos conocidos no son selectivos, y solamente tenemos algunos pocos grupos que están entre los selectivos de la ciclooxigenasa 2. No sé si hasta aquí haya quedado claro. Es la clasificación de los fármacos y los efectos fisiológicos de ambos grupos. Doctora, yo tengo dos dudillas. Sí, a ver. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, ¿me puede repetir otra vez cómo era que protegían bueno, el que es citoprotector? Ajá. ¿Debido a qué se debe? Sí, las prostaglandinas, bueno, podríamos tener hagan de cuenta que este recuadro
es una de las células parietales del estómago. Entonces, para que se dé los procesos digestivos, pues participa el ácido que estas células parietales están lanzando ácido hacia la luz del estómago. Entonces, hay una bomba de protones que envía ácido. Esta bomba de protones hay varios niveles de control. Entre ellos están las prostaglandinas. Las prostaglandinas hacen que deje de funcionar esta bomba de protones. Debe de funcionar cuando está el proceso digestivo, pero si hay alimentos, pues el ácido está funcionando sobre esos alimentos. Pero cuando no hay alimentos, no debe de lanzarse el ácido, porque ese mismo ácido, la misma acción que tiene sobre los alimentos, pues también va a empezar a corroer la mucosa gástrica. Entonces las prostaglandinas tienen un receptor en esta célula parietal y se envía una señal intracelular para que esta bomba de protones no lance el ácido al estómago. Esa es una de las funciones. Entonces disminuye la liberación del ácido hacia la luz del estómago. Esta es una acción de las prostaglandinas. También lo que hacen las prostaglandinas es a otro nivel, hacen que se secrete bicarbonato que va a contrarrestar el ácido clorhídrico liberado, y también favorecen la liberación de moco, que protege una mucosa, que protege o una mucosidad más bien, que protege a la mucosa gástrica. Entonces, esas son funciones. Entonces, pensando que este recuadro sea una de esas células, por acá estaría el receptor de las prostaglandinas, acá la bomba de protones, acá abajo tendríamos la luz del estómago, y es donde debe de proteger las prostaglandinas. Entonces no lo hacen directamente, sino que tienen un receptor donde se unen las prostaglandinas y mandan la señal, y entonces de manera indirecta, una señal intracelular, de manera indirecta hacen que disminuya la liberación hacia el estómago del ácido clorhídrico y aumentan la liberación de bicarbonato y de moco, que protege a la mucosa gástrica. Entonces, son funciones, es una función muy importante de las prostaglandinas. No sé si queda claro. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Y así en cada uno de los órganos hay receptores de las prostaglandinas, se sintetizan ahí y van y hacen su acción. Entonces son vasodilatadores, tienen acción en la nefrona, pues favorecen la diuresis y la natriuresis. Y cada una de las funciones tiene que ver con la acción de las prostaglandinas sobre ciertos receptores que están distribuidos en diferentes partes del organismo. Sí, no sé si tengan alguna otra duda. Y entonces, pues la acción de los AINES va a ser eliminar esas funciones. Al eliminarse las prostaglandinas, pues se van a eliminar algunos de esos efectos fisiológicos. Aquí tenemos en este diapositiva, pues todos los efectos fisiológicos, o muchos de los efectos fisiológicos que producen las prostaglandinas. Entonces se administran los AINES pues con el fin de quitar el dolor, la inflamación y la fiebre, pero se va a tener algunos otros efectos colaterales que en algunos casos resultan adversos. A ver, ¿quién está? Bueno, esas son todavía acciones de los AINES. Los selectivos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Tienen efectos cardiovasculares, gastrointestinales y renales, y efectos en la coagulación. Y los selectivos pues también tienen acciones analgésicas, antipiréticas,
de hecho analgésicas sobre todo y antiinflamatorias. Y también puede ser antipiréticas, aunque bueno, aquí pues depende, pero sí más bien analgésicas y antiinflamatorias. Y como efectos colaterales son efectos cardiovasculares y renales. Entonces, los usos de los analgésicos se utilizan como, como analgésicos para dolor de leve a moderado. Hablamos de dolor articular, muscular, dental, óseo y para controlar el dolor de la dismenorrea. También para dolor intenso a dosis mayores o muchas veces los analgésicos opioides se asocian a analgésicos no opioides como para disminuir la cantidad de estos fármacos, sobre todo de estos últimos, por los efectos adversos que presentan. Estos son algunos de los padecimientos en los que se utiliza. Está, bueno, por mencionar algunos, oncológicos, postraumáticos, espondilitis, gota, para procesos posoperatorios, para controlar ese dolor, procesos reumáticos, son algunos de los. Esta espondilitis es pues una inflamación por algo que sucede entre las vértebras, entonces ocasiona molestias severas a nivel vertebral. Entonces también estos analgésicos son utilizados en todas estas molestias ocasionadas por liberación de algún líquido que produce inflamación y que produce dolor. Entonces se contrarresta un poco ambos, tanto la inflamación como el dolor. Se utiliza como antiinflamatorio, ya sea una inflamación aguda, como comentábamos, por ejemplo, en el caso que haya una torcedura en un tobillo, es una inflamación aguda, o crónica, que se produce en estos padecimientos donde hay pues un daño a largo plazo. Entonces estos fármacos sí pueden estarse utilizando a largo plazo, por periodos prolongados. En algunas de estas situaciones, pues el dolor es continuo, la inflamación es continua, entonces sí pueden estarse administrando estos fármacos para controlar ese dolor. Bueno, aquí les puse el grupo de analgésicos. Lo que pasa es que hay algunos fármacos que ya no clasifiqué así por esa clasificación química, pero dentro de los fármacos que son no selectivos, hay algunos en los que se encuentra el paracetamol y otro es no recuerdo, la nomelubrina bueno, la nomelubrina y el paracetamol no tienen acción inflamatoria. Entonces, esos fármacos, esos dos en particular, únicamente son considerados analgésicos antipiréticos. Tienen el mismo mecanismo de acción, pero ya es difícil considerarlo como completo, así como AINES, porque no tienen la propiedad antiinflamatoria. El paracetamol se inactiva a un pH ácido y en un proceso inflamatorio, en ese sitio de inflamación suele bajar el pH. Por eso el paracetamol no tiene acción antiinflamatoria, porque se descompone en ese tejido que está en un pH más bajo. Entonces no tiene acción a ese nivel. Sí, entonces por eso algunos de los fármacos no tienen acción antiinflamatoria y solamente son considerados como analgésicos antipiréticos. Antipiréticos o antitérmicos, pues es otra de los usos para controlar la fiebre. Se utilizan dosis menores que para producir analgesia y bueno, estos fármacos pues únicamente
tienen acción en aquellas situaciones en las que la temperatura está elevada, porque recuerden, está funcionando la ciclooxigenasa 3 o la ciclooxigenasa, este tipo de ciclooxigenasa 1 a nivel central, que está haciendo que aumente la temperatura. Entonces, lo único que hacen estos fármacos pues es eliminar ese factor que está desregulando la temperatura y para llevarlo a un nivel basal. Si en pacientes sanos que no tienen problema de fiebre, pues esto no les va a producir una disminución todavía menor de la temperatura. Entonces, son antipiréticos, pero solamente en condiciones de fiebre, no en condiciones normales. Otro de los usos es para inhibir contracciones uterinas cuando todavía no es tiempo del parto. A veces se empiezan a presentar, como en amenazas de aborto, contracciones uterinas pretérmino, y entonces se pueden administrar estos fármacos para eliminar ahí el factor de las prostaglandinas que están propiciando estas contracciones uterinas. También se puede administrar en los recién nacidos. A veces queda este ducto arterioso persistente, abierto, permeable, y se produce lo que se conoce como soplo cardíaco, pero es porque sigue habiendo una comunicación entre las dos partes del corazón. A veces es muy poca y con un tratamiento farmacológico es suficiente para que se dé este cierre permanente ya de este ducto arterioso. A veces pues es más grave, es más amplio y más persistente, incluso tiene que hacerse alguna intervención quirúrgica para eliminar esta conducción que ya debiera estar cerrada cuando están funcionando los pulmones. Pero bueno, es uno de los usos también, puede ser simplemente farmacológico y son este grupo de fármacos los que pueden inhibir aquí la acción de las prostaglandinas en estos capilares que mantienen la permeabilidad. En cuanto a estos usos, pues sí, con los selectivos de la ciclooxigenasa 2 no se han utilizado porque además pues esto parece estar más bien mediado por una ciclooxigenasa 1, entonces estos pues no tendrían ahí acción en estos, como para darse en estas situaciones. Otro de los usos es como antiagregante, antiagregante plaquetario. Se utiliza en la prevención de trombosis venosa, tromboembolia, infartos. En esas situaciones es como un preventivo profiláctico, se habla de profilaxis, cuando ya se ha dado alguna de estas situaciones, pero como para prevenir, porque como les decía, la agregación plaquetaria es como el inicio de la formación del coágulo. Se forma primero este coágulo primario, un coágulo blanco, y después se envía la señal para que se formen coágulos de mayores dimensiones. Esto es pues deseable cuando hay una lesión en un vaso capilar y prevenga la liberación de la sangre, una hemorragia. Pero en algunas situaciones, en los vasos intactos, se da esta agregación plaquetaria y la formación de coágulo. Y entonces el coágulo está obstruyendo la circulación. Y es donde sucede esta trombosis venosa, las tromboembolias o incluso el infarto. Es producido por un coágulo que se da donde no debiera darse. Y está aquí formando, perdón, formando coágulos o formando tapones en vasos capilares que puede ser incluso mortal. Entonces se administran estos fármacos para prevenir que se vaya dando primero la agregación plaquetaria y posteriormente
la formación de estos coágulos indeseables. Aquí, pues también los fármacos que se utilizan en estas situaciones únicamente son los no selectivos, porque pues lo que hay que inhibir es la ciclooxigenasa 1 en las plaquetas. De hecho, los selectivos de la ciclooxigenasa 2 más bien parecen ser proagregantes. Han tenido algunos otros problemas y han propiciado una agregación plaquetaria. Los efectos adversos, y bueno, son colaterales los que vamos a mencionar porque tienen que ver con el mismo mecanismo de acción, pues son estos efectos gastrointestinales. La administración de estos fármacos, y sobre todo cuando es por tiempo prolongado en aquellos padecimientos en los que se tiene que administrar por largos periodos, es cuando más se notan estos problemas gastrointestinales. Como se está quitando esta acción protectora de la mucosa gástrica, sigue habiendo la liberación de ácido clorhídrico cuando no lo debe haber, se quita la liberación de bicarbonato y de moco protector. Entonces empieza a haber este daño, pirosis, dispepsia, gastritis, dolor abdominal, incluso puede llegar a haber esta úlcera gastroduodenal. Y bueno, hay algunos fármacos que lo potencian, por ejemplo el uso de antiinflamatorios esteroideos, que luego los vamos a comentar, son fármacos que actúan a otro nivel, pero también inhiben la síntesis de prostaglandinas, entonces van a verse aumentado esta acción de eliminar la protección de la mucosa gástrica. El uso de anticoagulantes y del alcohol pues también son irritantes y van a aumentar esta acción lasciva sobre la mucosa gástrica. Aquí hay un menor riesgo con los selectivos de la ciclooxigenasa 2, porque no tienen acción sobre la ciclooxigenasa 1, que es la que protege. De hecho, estos fármacos, los selectivos de la ciclooxigenasa 2, se empezaron a sintetizar con esa intención de que no produjeran este daño a la mucosa gástrica. Y bueno, en ese sentido, pues sí, tienen esta cualidad. Aquí también el paracetamol y algunos otros, el ibuprofeno en menor medida y el ketoprofeno, pero el paracetamol también tiene la propiedad de que no produce este daño a nivel gastrointestinal, y es por lo mismo que les comentaba de que se destruye en pH ácido. Entonces aquí pues no va a funcionar a ese nivel. Aquí hay se utiliza como para prevenir esta lesión. Cuando tienen que administrarse estos fármacos por tiempo prolongado, se utiliza el misoprostol. El misoprostol es una especie de prostaglandina, es un análogo de las prostaglandinas, entonces se va a estar administrando sustituyendo a las prostaglandinas que han dejado de sintetizarse por el uso de los AINES, y de esa manera se previene el daño. Sí, es algo que como un tratamiento conjunto con los antiinflamatorios no esteroideos, es el uso de este misoprostol. O igual a veces se utilizan otro tipo de antiácidos, como son los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Bueno, esto en cuanto a los efectos gastrointestinales. Algunos otros efectos adversos, y este sí es con ambos grupos de fármacos, hay retención de sodio y agua por la inhibición de las prostaglandinas a este nivel, hay edema, hipertensión arterial, nefropatías. Ambos grupos, igual que otras sustancias, pueden producir reacciones alérgicas
desde urticaria hasta shock anafiláctico. Aquí en asma en especial se ve como más frecuentemente con algunos de estos fármacos, porque como deja de... recuerden que veíamos, déjense, les vuelvo a pasar esta. Como se inhibe esta ciclooxigenasa, muchas veces la ruta que sigue hay disponible mucho ácido araquidónico, entonces empieza la acción de la lipoxigenasa y se sintetizan los leucotrienos que, déjenme regreso. Los leucotrienos, que ya vieron dónde están, es la ruta alternativa. El ácido araquidónico va a ser el precursor de los leucotrienos y estos leucotrienos producen broncoconstricción. Por eso en personas que padecen asma puede exacerbarse con el uso de estos fármacos y no tanto como que fuera una reacción alérgica, a veces simplemente es porque están sintetizándose en mayor proporción los leucotrienos que producen broncoconstricción. También, bueno, hay algunos problemas cardiovasculares. Aquí se dan más con los selectivos de la ciclooxigenasa 2 por este evento que les decía que tienen además mayor probabilidad de que sean proagregantes. Entonces se ha observado, de hecho, empezaron a circular varios del grupo de los COXID, pero empezaron a manifestarse estos problemas de trombosis o de infarto y se pensaba que iba a ser la solución porque como son selectivos y ya no hay muchos de los problemas gastrointestinales, pero fue hasta que se empezaron a comercializar y a utilizar que se notó que había este problema de fenómenos trombóticos. Bueno, ese es el problema. Algunos de ellos sí ya están en el mercado, todavía son más caros que los no selectivos, sí se comercializan, pero sí están como todavía bajo mucha vigilancia porque pues pudieran presentarse estos problemas. De hecho, salen al mercado y son retirados y se reformulan para evitar estos problemas. Y bueno, con los selectivos, con los no selectivos puede haber el problema contrario, puede haber problemas de hemorragias cuando se utilizan también en tiempo prolongado. Si las personas que tienen que estarlos consumiendo sufren, por ejemplo, hematomas muy fácilmente porque está eliminándose el componente de la agregación plaquetaria. Entonces eso es pues el inconveniente. Entonces tenemos dos tipos de problemas, pero pues estos son más graves con los selectivos de la ciclooxigenasa 2 y con los no selectivos. Otros efectos adversos pues es la prolongación del tiempo de parto. La mujer embarazada que está consumiendo este fármaco puede prolongarse este tiempo de prolongación del tiempo de parto por inhibición de las prostaglandinas que participan en las contracciones uterinas y también puede haber un cierre de ducto arterioso. Entonces son fármacos que están muy limitado su uso durante el embarazo porque pudiera presentarse este problema. Esto, bueno, nada más resaltar los efectos adversos de los no selectivos son gastrointestinales, principalmente los renales, retención de sodio y agua y las reacciones alérgicas. Y con los no selectivos son los renales, las reacciones alérgicas
y el problema de la trombosis e infarto al miocardio. Entonces, bueno, ya para concluir, algunos puntos para resaltar son que los AINES tienen acción periférica, la mayor parte de las acciones son periféricas, salvo lo que comentábamos de la acción antipirética. Tienen en mayor medida acciones analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Dependerá del fármaco que sea un mejor analgésico o un mejor antiinflamatorio. Los no selectivos son agregantes plaquetarios y producen daño gastrointestinal, y los selectivos de la ciclooxigenasa 2 no producen este daño gastrointestinal, pero sí hay un mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, el paracetamol, que no es antiinflamatorio, aunque lo clasificamos todo el tiempo como AINE, más bien es un analgésico antipirético. Y con esto terminamos esta parte de la presentación. No sé si tengan alguna duda o comentario. Maestra, yo tengo, este es un comentario. Por ejemplo, si se toma algún ¿cómo se le llama? Antiinflamatorio, no esteroide, AINE. No, algo que inhiba el pH ácido del estómago, un antiácido, ya me acordé. Un antiácido y el paracetamol, aún así el paracetamol no causaría efectos en el estómago, ¿verdad? Bueno, pudiera ser, a lo mejor, porque sí, incluso con algunos antiácidos se alcanzan, a veces cuando se administran de manera prolongada, sí se alcanzan pHs, incluso alcalinos, se llega a alcalinizar el pH, y a lo mejor en esa situación, aunque es muy temporal, porque sí lo que lo destruye es el pH, es lo que lo inactiva. Entonces a lo mejor, pues sí, si nos pusiéramos en condiciones así de modificar a tal grado el pH del estómago, sí pudieran, pero ahí, bueno, se pudiera producir esa acción de hiperacidez, o modificar ahí el pH, que sería que lo estuviera bajando. Sería ahí como un, este, un efecto contrario, ¿no? De uno y otro, que no se alcanzaría a notar por la presencia del antiácido. Ah, ok. ¿Sí? Y por ejemplo, yo sí había escuchado algo de la COX-3 y, o sea, como que me acuerdo que el paracetamol era también el que la inhibía más fácilmente, pero pues no, pues Sí, es ya, no, sí, hable usted. y sí, porque de hecho el paracetamol es muy buen antipirético. Entonces, aquellos fármacos que tengan una acción directa sobre esa ciclooxigenasa, lo que pasa que en algunos textos sí la hacen referencia como una ciclooxigenasa 3 a la que está en sistema nervioso central, que se encarga de regulación de la temperatura. Pero en otros simplemente la manejan como un subtipo de la ciclooxigenasa 1 porque se parece mucho. Por eso la manejé así. Mm, pero sí, todos los fármacos que tengan sí son un poco diferentes. Entonces no es exactamente la 1, sí es un poco diferente incluso en la secuencia de aminoácidos, sí es un poco diferente, pero no se parece tanto a la 2, por eso se parece más a la 1 y muchos la clasifican como, como un subtipo de la ciclooxigenasa 1. Pero sí todos los fármacos, el paracetamol entre ellos, que tenga una buena afinidad por esa ciclooxigenasa 1 central, pues van a tener una mejor acción antitérmica. Ok, y ya, por último, ¿me puede mencionar otra vez, así rápido, por qué la COX-2 o inhibidores de la COX-2?
causan o son protrombóticos. Y hasta aquí va a venir su examen. Sí, hasta aquí, hasta esto que vemos hoy. Eh, y bueno, lo que se ha observado, a lo mejor no está todavía muy claro, pero lo que se ha observado es que con la ciclooxigenasa 2, a diferencia de lo que sucede más bien, con los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, se produce una agregación plaquetaria, son proagregantes. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que hay otra sustancia que son las prostaciclinas, que también son derivados del ácido araquidónico, y ahí tiene que ver la ciclooxigenasa 2, y entonces más bien funcionan como agregantes plaquetarios. Como, bueno, estas prostaciclinas son agregantes plaquetarios. Entonces, al inhibirse esta ciclooxigenasa 2, como que se favorece la producción de esas prostaciclinas. Y es lo que se ha visto. De hecho, eso se descubrió más bien ya hasta después de que estaban produciendo infartos y embolias, y entonces se asoció con que había una mayor agregación plaquetaria. Por eso, bueno, esa es la explicación que se tiene hasta el momento de por qué funcionan como trombóticos. Y por eso como que no han, algunos ya se han utilizado ya por un tiempo ya más o menos razonable, pero algunos de ellos salieron y casi inmediatamente los tuvieron que retirar por esta problemática. Pero sí, básicamente es en parte eso, porque las acciones a nivel renal, pues de ambos son las mismas. Y bueno, un poco aunado a que se produce esta retención urinaria, y, y esta agregación plaquetaria es como que la suma de eso, de que haya mayor problema cardiovascular de este tipo con estos fármacos. No sé, Luis Fernando, si te contesto. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, hasta aquí sería el examen. Les voy a dejar un trabajo para mañana en el aula virtual, una actividad para que ahí lo revisen mañana. Y